Bueno, a ver, yo vengo respondiendo algunas consultas más que nada por mail con respecto a aproximación. Hay alguien que le quiero pedir disculpas específicamente, que es Leo, que fue el primero que me entregó y no le hice devolución, absolutamente nada. Un desastre. Vi ayer tu trabajo, Leo, eh, y hay alguna cuestión que quiero que revisemos, pero el trabajo en general está bastante bien. Una cuestión más que nada de organización, porque me acuerdo que vos me habías dicho que habías usado un Excel o que habías hecho como una planilla de doble entrada y miré el Excel y me pareció que se puede mejorar bastante. De hecho, hay alguna cuestión que sería interesante que la mejoremos. Eh, pero bueno, igual tenemos toda esta semana también para seguir trabajando aproximación a la práctica docente. Eh, a ver, coméntenme quien quiera, a ver, trabajemos a partir de sus experiencias de a ver si recibieron observaciones o si están esperando una devolución por mi parte, que ya me lo voy a anotar y me organizo de diferente manera para esta semana. Yo no tuve evolución. Me mandaste por mail, Lucía, y no Sí. tuviste. Bueno, me anoto acá. Anotate, Guillermo, también en mi caso, te mandé Sí. hace, no me acuerdo si fueron 2 o 3 semanas, de las dos materias. ¿Planificación también me mandaste? Sí, te mandé hace bastante y bueno, ahora como que en esta semana estoy explotadísimo de un montón de exámenes de otras materias, Sí. con lo cual si me podés mandar las devoluciones lo antes posible para poder encararlo, para que no se me acumule todo para el final. Dale, perfecto, no hay Gracias. problema. Yo también había enviado la planificación 2 veces y todavía no me dijiste ¿En nada. serio? ¿En serio? Sí, No me mientan, no me mientan. lo de esto sí, lo de aproximación a la práctica docente le iba a mandar hoy, pero la Ah. planificación no tuve respuesta Uy, y me da flojo lo cosita Yo mío. mandarla también, otra vez. No Claro, me ¿cuál es la digas, Flavia. planificación? pero en el foro, yo la puse en el foro y me Ah, dijo, la veo en un rato y bueno, la no quise te abrir respondí. o quería ver si estaba como bien, más que nada ¿Estamos la hablando de dinámica de la planificación o de de la la próxima? plani, sí, en el Plan. foro, Bueno, en listo, francés. bueno, dale. Para hoy me estoy anotando voy a poner primero que todos a Leo. eh, Así que vamos a ir haciendo la evolución de las planificaciones. Lucía, vos me hablaste de aproximación a la práctica docente De la planificación también. y de las dos cosas. No, la de aproximación no la mandé todavía. Ah, bien, bien, bueno, Me dale. falta terminar una. Bueno, Yo te mandé la planificación y lo de aproximación, me respondiste lo de aproximación y lo de la planificación también, pero me dijiste la respuesta de didáctica de la planificación me pusiste ya te respondí sobre aproximación y no sé si viste la planificación o no y si tenía que cambiarle algo. O si, porque en realidad yo lo entregué como entrega final porque estaba cubierta esta semana, no iba a poder modificarlo, entonces no sabía cuál era el estado de mi trabajo. a ver, yo les puedo hacer una devolución y si yo llegado el viernes veo que no hicieron modificaciones, le pongo la nota. Así que eso ustedes eligen. No tienen Ah, que. yo O sea, quería agregar algo. claro, yo les hago una devolución. Para hoy me voy a dedicar a ustedes exclusivamente, voy a hacer una devolución tanto de la planificación como de la aproximación a la práctica docente. Por lo general, una devolución bastante detallada, como poniéndome muy quisquilloso, ¿no? Con respecto a la redacción, a la organización, a la propuesta, a la claridad de la propuesta. Entonces, ustedes, si si le hacen un cambio, yo después reviso si hicieron un cambio con respecto a las últimas devoluciones y si no hicieron cambios, califico según la última entrega que hayan hecho.
¿sí? Pero no necesariamente tienen que hacer una corrección. Entonces, Juliana, me dijiste que me mandaste planificación y aproximación, las dos cosas. ¿Y qué te Sí, hice de lo evolución? de aproximación, me diste la devolución detallada y ya lo pude cambiar y lo terminé, pero de la planificación nada. Igual, bueno, no sé. No la vas a decir que no la vas a corregir. Igual, O sea, sí, si hay algún error, sí, pero para mí ya está como terminado. No es que le tengo que agregar ninguna parte o algo así. El problema era con aproximación que estaba a la mitad del trabajo. Por eso quería la devolución, pero el de la bueno. planificación ya está terminado. Sí, yo quiero aclarar, recuerden que planificación, estamos mezclando un poquito, pero bueno, porque es la necesidad, pero recuerden que planificación es parte de didáctica general y el trabajo de la entrevista es de aproximación a la práctica docente. O sea que ustedes van a tener una calificación por el trabajo de la entrevista y la calificación que van a tener de la planificación es parte del promedio de didáctica general. Por si acaso lo aclaro. ¿Cómo? Planificación es una de las calificaciones de didáctica general. Sí. Son tres notas para didáctica general y esas tres notas se promedian. Una de esas notas es el de planificación. Ah, no sabía. Y la entrevista, el trabajo de entrevista, que es el trabajo que está compuesta por la fundamentación, por la conformación de las preguntas, y la entrevista y el análisis es de aproximación a la práctica docente. Esa tiene una calificación aparte. Son dos espacios académicos diferentes. Pero de todas maneras, si nos fuera a ir mal tanto en didáctica general como en aproximación a la práctica docente, también se rinden de forma separada. Se rinden de forma separada. O sea, no se promedian, no se superponen. No. Ah, está bien. O sea, acá en lenguas, ustedes tienen que cursar los dos espacios académicos juntos. O sea, se anotan a uno y se anotan a los dos. Las notas son separadas. Por lo general, puede que tienen dos notas diferentes. Pueden llevarse, por ejemplo, pueden quedar regular para una de las dos, pueden promocionar las dos, pueden promocionar alguna de ellas. Es indistinto lo que suceda en un espacio con respecto a otro. Está bien. De todas maneras, la condición de promoción es más de 7 o más de 7. Ya menos de 7 ya es final directo. Sí, si se sacan entre 4 y menos y 6, digamos, les queda para mesa de examen final, para cualquiera de las dos. ¿Y 6.5? ¿En qué categoría entra? Sí. 6.5 y se suele promediar para arriba. No, yo no les digo se les quedó un 6.50, les digo se les quedó un 7. Ah, bueno. Por lo general eso, no sé. No, yo por el primer parcial de didáctica me quedó 6.5, entonces me quedé... Claro, pero si vos te sacas un 7 en planificación y un 7 en el trabajo integrador, te va a quedar un 7 de promedio. Ok. Y volviendo a lo de aproximación, ¿hasta cuándo hay tiempo para entregar lo de la entrevista? Y bueno, a ver, ¿Hasta qué? La semana que viene, digamos, ¿qué habíamos puesto en el campus? ¿Que era Hoy. para la semana que viene o para hoy? ¿Para hoy? Creo que sí, pero no sé si habrá cambiado. No, bueno, a ver, lo ajustamos, porque depende, a ver, depende mucho de cómo hayan podido completar el trabajo, en qué situación se encuentren. A ver, yo me estoy fijando acá en el campus. La entrega final del TP era la semana del 18, o sea, durante esta semana. La semana de nuestra semana empieza el viernes, o sea que hoy empieza la semana 11. ¿Se entiende? Entonces, toda esta semana tenemos para entregar. En caso de que a alguno se le complique,
más allá de esto, en caso de que a alguno o alguna se le complique, se dan unos días más para terminar el trabajo, no hay ningún problema. Claro, como decía, fecha para hoy, en un principio era el 11 y después el 18 y como que, bueno, yo me hice un poco de lío, pero bueno, intenté hacer las entrevistas lo más pronto posible porque transcribir, o sea, decodificar, porque yo la tuve personalmente la entrevista, una y la otra la grabé. Entonces, como solamente 2 características se pueden poner, bueno, la verdad que a último momento pensaban que eran muchas más características y bueno. Categorías, estás diciendo con respecto a las categorías. Perdón, categorías, estoy dormida todavía. No pasa nada. Por eso es que, bueno, en el apuro también, para hoy no había llegado a tipear, pero sí tenía algunas consultas de la entrevista y sobre todo el análisis. No termino de entender bien dentro de mi entrevista, bueno, cómo sería el análisis. Pero bueno, no sé si cuándo lo podré consultar. Y bueno, este es el momento. Estamos haciendo la consulta con respecto a aproximación a la práctica docente. Así que yo lo que quería aclarar era bien con respecto a las fechas, lo que comentaba recién, esto. Yo lo que había dicho que hasta el viernes pasado había una entrega parcial. Esta la podemos extender, no hay ningún problema, la estamos extendiendo porque vemos que están teniendo dificultades y es común, es normal, no pasa nada. Así que hacemos las aclaraciones que hagan falta. Lo que estamos diciendo ahora con respecto a las fechas es que tenemos toda esta semana para terminar el trabajo con las devoluciones que debo hacer y con las devoluciones que me pidan que haga durante la semana. Así que si no llegan al viernes que viene, que es el viernes 25, podemos extender la fecha de entrega media semana más, digamos que para el miércoles, como ponernos una fecha, veamos también a ver cuáles son las fechas que me da la institución para poder ir entregando las calificaciones, pero en todo caso estaremos atentos a esa posibilidad que nos dé la institución. Pero yo también, para tener tiempo de corregir y calificar y hacer una devolución lo más detallada posible. Aclarar la cuestión de las fechas. Flavia, vos me dijiste que tenés ya hechas las entrevistas, las pasaste a un cuadro, a un cuadro de 4 columnas. Sí, bueno, imaginariamente todavía no llegué a dividirlas, pero sí, más que nada era, o sea, sí entiendo lo de la hora, entiendo lo de los hechos y datos, lo que es, bueno, yo le puse implicancia, pero sí, implicancia o incumbencias, ¿no? ¿Cómo sería la diferencia? La palabra es implicancia y lo que necesitamos hacer ahí, la implicancia, recuerden que no son hechos que no son hechos del suceso de la entrevista, o por ejemplo palabras que menciona la docente o el relato de la situación que vivieron en la entrevista, sino que son reflexiones o son pensamientos o recuerdos que surgen a partir de la entrevista, ¿sí? Pueden ser adelantos de análisis, por ejemplo, que ustedes adelantan un análisis, entonces ese análisis o esa primera reflexión que surge a partir del análisis de la entrevista, lo pueden volcar en implicancia. ¿Sí? Vayamos por partes, o sea, hablemos bien de implicancias y después hablamos de categorías y después hablamos de análisis. ¿Les parece bien? Sí, sí. Sí. Bueno, yo lo que tengo acá para mostrarles es un trabajo terminado un trabajo terminado de aproximación a la práctica docente
les voy a compartir pantalla y vamos a verlo también para hablar desde aquí. A ver, un segundo que lo preparo. Y después, si quieren, también lo puedo subir, lo subo. De hecho, lo voy a subir al campus para que también puedan acceder y descargarlo desde ahí. A ver, estamos acá. Bueno, a ver ahí, modelo TP final con devolución, agregar. Bueno, esto ya está agregado en el campus. Ahora voy a poner compartir pantalla y vamos a ver. Vamos a ver el modelo. Esperen que todavía no lo vi. A ver. Bueno, a ver, acá tenemos una fundamentación que básicamente habla de las inquietudes, acá tienen un marco conceptual que lo hace a través del texto de Laura Basavi y Estela Cols. Acá fíjense que Profe, estamos mirando la carpeta, ningún archivo ni nada. Ah, gracias por Sí, no avisarme. aparece nada. Espérenme que vuelvo a compartir. Ahí, ahora sí, ¿no? Este trabajo no tiene carátula porque le saqué el nombre de la persona que lo armó, pero pongan una carátula más que nada para que figure el nombre de ustedes. Y bueno, estamos viendo la fundamentación acá, que fíjense que es una fundamentación breve, no es tan extensa, no necesariamente tiene que ser extensa la fundamentación, porque ustedes están planteando una inquietud y le están dando un marco conceptual. Acá, a través de una cita, una y dos citas, le da el marco conceptual. El texto es el mismo, lo que pasa es que acá lo cito de esta manera y acá lo cito de esta otra manera. Acá van a ver que hay una observación que nosotros no hicimos, dada la situación de pandemia, y acá viene la parte de la entrevista. Esta persona incorporó a la sección de entrevista, incorporó las preguntas de esta manera. O sea que estas son las preguntas que quedaron definitivas y que fueron las que efectivamente realizó en la entrevista. ¿Está subido esto no el Classroom, al aula virtual? Está subida al aula virtual, así que lo pueden encontrar. Se llama modelo APD TP final con Devo. Buenísimo, gracias. Estas son las preguntas que planificó la persona. Después, lo que sucedió en la entrevista puede tener que ver con esto o puede no tener que ver con esto. Pudo haber necesitado hacer nuevas preguntas, entonces, y si hizo las preguntas de manera diferente, lo tuvo que haber reflejado. Por ejemplo,
Acá pregunta, ¿notás que esto de vincular los contenidos, bueno, no era una pregunta que estaba acá planificada? No está en ninguna de estas preguntas. O sea que lo que quiero decir con esto es que acá ustedes tienen que dar cuenta de las preguntas que planificaron hacer y después el registro de la entrevista tiene que tener esta característica. Esta persona hizo una celda especial para la pregunta, esto no es tan importante. Y aparte, esta persona no hizo un relato de la entrevista, sino que hizo una selección de extractos de la entrevista. Acá esta persona en la columna de tiempo no hizo un registro del paso del tiempo correcto. Usó 0 al principio y 23 minutos al final. Lo que está bueno es que den cuenta, si ponen, por ejemplo, secciones, si distinguen la entrevista en secciones, está bueno que en cada sección mencionen en qué tiempo pasó para cada sección. Lo más detallado posible es lo mejor. Si no, tampoco es tan importante. A mí me interesa es que ustedes puedan aprovechar la experiencia lo mejor posible y puedan registrar todos los datos lo mejor posible. Por ejemplo, acá en implicancia, esto para mí es importante. Por ejemplo, si ustedes mencionan una implicancia, esa implicancia tiene que estar relacionado con algún suceso. Si esta persona puso esta implicancia en este momento, es porque esta implicancia está relacionada con este extracto. No sé si me explico. Sería un resumen de lo que dijo. No es un resumen de lo que dijo la entrevistada. Es una reflexión que hace la persona. La persona pensó, la entrevistada dijo, creo que sí, Y esta persona pensó, importancia de la adecuación y contextualización de los contenidos con estrategias para involucrar activamente a los alumnos. Esta es una reflexión de la persona que está entrevistando. Ah, no es algo que dijo la entrevistada. No, porque lo que dice la entrevistada está acá. ¿Sí? Claro. Sí, a mí me pasó de tener como sensaciones de digo, ay, esto pertenece a tal autor. Me pasó y sobre todo, bueno, mi tema es, o sea, sería programación, o sea, planificación pura, metodología. O sea, mis preguntas fueron basadas en la metodología, entonces a medida que me iba contando él, me iba acordando de algunos autores. Entonces, en ese momento decía, bueno, acá es Basabe, acá la sociabilización, acá es... Entonces me iba acordando y bueno, también era una de mis consultas porque la diferencia de edades hizo que, o sea, basándome, o sea, mi hipótesis era que cambiar, ¿no? O sea, de venir desarrollando una clase y cambiar drásticamente, porque la motivación de los alumnos no estaba, mientras que en primaria general, el otro era el docente de una lengua extranjera, de la lengua italiano, y me pasó que los dos mantenían un perfil de metodología de enseñanza en donde la de primaria era más como, parecía como más de tener que extraer el contenido, o sea, llegar a una o sea, los alumnos llegaban a una metacognición porque el docente preguntaba y preguntaba y preguntaba. Entonces, todo lo contrario pasaba con o sea, el profesor de lengua italiana, un quinto año, con orientación, o sea, de turismo, entonces tuvo que cambiar directamente de gramática a hacerlo más social y hacer como un recorrido turístico, que tampoco hubo motivación, entonces, bueno, él me planteaba la frustración, ¿no? Y bueno, una de mis consultas era esa, o sea, de repente venir trabajando gramática y de repente, o sea, cambiar drásticamente para llamar la atención de los alumnos y que
o sea, con un viaje, por ejemplo, de Milán, él me decía que cuánto tenían que gastar, que ellos mismos hagan un recorrido, pero como pegaron y copiaron, uno se fue a Mallorca, a Palmas de Mallorca. Entonces, ahí como que le digo, pero vos mostraste el mapa. Sí, me dice, yo mostré el mapa. Entonces, bueno, también ahí, desde mi punto de vista, la intervención es como que quedó muy alejado, o sea, sería el conocimiento de estudio para los alumnos, quizás, a lo mejor. Entonces, bueno, mi consulta era, ¿qué aproximación, o sea, tendría que tener, en este caso, unos chicos de 17 años, o sea, qué aproximación didáctica, o sea, se podría tener tan cercana para que ese distanciamiento con lo que es el objeto de estudio quede tan alejado? Pero bueno, quizás, nada, a lo mejor la práctica, quizás, o el tanteo, o lo que se llamaría un diagnóstico, o sea, a tiempo, a lo mejor se puede adecuar lo que es no sé, una tarea específica. Pero bueno, más que nada eso quería consultar y bueno, pero sí, entendí lo de la implicancia y pensé que también había que anotar el autor. Sí, a ver, la implicancia es la parte, o sea, el trabajo es bastante libre en general. Lo que tratamos de hacer con la organización en columnas es entender que hay algunos datos que se pueden registrar en una columna y otros datos en otra columna. Por ejemplo, tuve una entrega donde, para darte un ejemplo, y ahora hablo específicamente de la implicancia. Tuve una persona que decía, bueno, al minuto tanto, la persona me comentó tales cosas. Y en realidad no estamos aprovechando lo que nos permite la tabla de esa manera, porque tenemos una columna para registrar el tiempo. Entonces, podés distinguir lo que es tiempo en esa columna y no destinás espacio, no ocupas espacio en decir en qué momento de la entrevista te dijo tal cosa, porque lo haces directamente en el registro. No hace falta que en el registro aclaremos otra cuestión que no sea lo relacionado con lo que dijo la persona entrevistada y con nuestras intervenciones también. O sea, esas cuestiones que están en la columna de registro son las cuestiones que sucedieron durante la entrevista y no otra cosa. Y en la implicancia, vos podés hablar de estas relaciones que hiciste. La implicancia la pueden anotar durante la entrevista o después de cuando pasan la entrevista al formato y están leyendo la entrevista y dicen, claro, esto puede estar relacionado con tal autor, como decís vos, Flavia. Entonces sí lo anotan en la columna de implicancia en el momento en el cual nosotros hicimos esa relación. Una pregunta, Guillermo. Sí. Además de la parte reflexiva que estás comentando ahora, lo que es gestos y lo corporal, eso también entra en implicancia. Hay un límite difuso entre registro e implicancia y a veces tienen que ver con esas cosas que mencionas, Leo. Si ustedes, por ejemplo, describen el gesto que hizo la persona, eso va en el registro, porque ustedes están dando cuenta que sucedió determinada cosa o que planteó un tono. Otra cosa es que digan, este tono me pareció violento. Entonces, eso es implicancia, o sea, ustedes están interpretando un suceso. Entonces, cuando ustedes interpretan un suceso, entonces va en implicancia. Pero es un límite, a veces eso yo no lo puedo corregir. Esto lo deciden ustedes, si es que están describiendo un hecho, o sea, puso tal cara, puso tal gesto, o cambió su gesto cuando dijo esto, tenía determinado gesto y cambió, o se trata de un tic, no sé. De vez en cuando hizo este tic. Eso es de descripción, es parte del registro. Pero si ustedes dicen, bueno, esta pregunta parece que le molestó porque cambió el tono o recordó, parece que se incomodó, eso es una interpretación, puede parecer una interpretación, entonces va en implicancia. Perfecto. Estamos más o menos con el tema de la implicancia.
Yo lo que me gustaría dejar en claro es que tanto el registro como la implicancia, ustedes la pueden seguir completando cuando la están pasando, si tomaron nota durante la entrevista y la están pasando a la computadora, entonces pueden completar el registro o la implicancia, lo pueden completar después. Sí, no hay nada que ustedes no puedan mejorar o completar una vez que hayan hecho la entrevista, por ejemplo. ¿Sí? Está más o menos... Sí. Pues son 2 entrevistas, por lo que llegué a recopilar, porque me perdí un poco con una clase en la que no participé. Pero eran 2 entrevistas y las 2 van en el mismo Word, se hacen las mismas preguntas y se hacen por separado las 2, en 2 archivos diferentes, el mismo archivo. Sí, no, en el mismo archivo. ¿Son diferentes o son con las mismas preguntas para ambos? Miren, a ver, acá en el trabajo, yo como en algunos trabajos hicieron 2 entrevistas. A ver, en este caso hizo una entrevista. Lo que yo les pido es que acá pongan una introducción donde diga entrevista 1 y en un cuadro aparte, cuando terminan esta entrevista, hacen un salto de página o empiezan una página nueva y ponen entrevista 2. Y pueden hacer una introducción a cada entrevista. Claro, por ejemplo, acá... La misma fundamentación que antes, o sea, para las 2. No una fundamentación, sino una introducción. Digan, bueno, la docente fue entrevistada, algo que consideren que es importante mencionar. La docente... claro, pero la fundamentación es una sola al principio de todo, eso es lo que voy. Sí, la fundamentación es una sola. Bien. Son Claro. los elementos que componen el trabajo. La fundamentación, las preguntas, las 2 entrevistas, una abajo de la otra, y el análisis al final. Bárbaro. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Es una cuestión de la organización. Está bueno que lo tengamos en claro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bueno. Sí. Si quieren yo les puedo comentar algo con respecto a la categoría y si quieren ustedes me comentan alguna categoría que hayan pensado. La organización esta en 4 columnas tiene también sentido con respecto a cómo vamos a ir colocando las categorías. Porque, bueno, en este caso esta persona pensó que estrategias era una buena categoría y la puso en este lugar, porque yo entendería que la puso en este lugar porque en este momento se habló para ella, es el suceso que tiene que ver con respecto a las estrategias. Yo lo que diría que esta categoría no es lo suficientemente buena porque es una categoría demasiado general, es un concepto demasiado general. Por ahí con respecto a lo que viene trabajando con respecto a su fundamentación, ella se pregunta de qué forma impacta en la enseñanza la asimetría entre la relación docente-alumno, se traduce asimetría en relación al contenido necesariamente, se puede mitigar la asimetría. Bueno, son preguntas que se hace antes del trabajo. ¿Qué estrategias existen para ello? O sea, ella cree que en su pregunta se pregunta, en su trabajo se pregunta, ¿es necesaria la asimetría? ¿Se puede mitigar? ¿Hay estrategias para ello? ¿Sí? Entonces, en función de esa fundamentación, ella consideró que estrategias era una buena categoría. Como ella se está preguntando estrategias en función de eso, de la cuestión de la asimetría, pensó que estrategias, a mí me parece que es un concepto demasiado general, inclusive pensando en que su marco de reflexión tiene que ver con estrategias relacionadas con la cuestión de la asimetría entre el docente y el alumno. No me parece una buena fundamentación tampoco. Pero bueno, para tener, ya que tenemos este ejemplo, hablemos de este ejemplo.
por ahí estaría bueno que habría que ver a ver qué reflexionó, cuál es el análisis a partir de lo que logró. Y yo lo que les pido es que hablemos al menos de dos categorías. Ella puso una como categoría autocrítica y la otra categoría es estrategias. Utilizó esas dos. Y yo lo que entendería es que autocrítica es una categoría que sucede en este momento de la entrevista. No hubo algo que refiera a la categoría autocrítica en otro momento de la entrevista. Ustedes pueden poner la misma categoría en diferentes momentos. Yo lo que les pido es que al menos utilicen dos categorías, pero esa categoría se puede repetir a lo largo de la entrevista. Y puede estar en las dos entrevistas también. Lo mejor que puede suceder es que la categoría esté presente tanto en la primera entrevista como en la segunda entrevista. ¿Y por qué es esto? Porque la categoría, lo que ustedes lograrían con la categoría es dar cuenta conceptualmente que hay un suceso que puede ser categorizado, ¿sí? Que ustedes a través de la categoría en el análisis van a poder dar cuenta de ese suceso que está presente en el hecho, digamos. El hecho es el registro de la entrevista. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el rol de la categoría? Sí. Sí. De todas maneras, o sea, es como que la fundamentación sería la hipótesis, ¿no? De lo que uno espera, ¿no? Tener de la entrevista. Entonces, en la categoría es como que uno identifica, ¿no? Sería ese concepto clave que llegó a ese resultado, ¿no? Por eso es que, o sea, lo que es el análisis, en realidad, por eso es mi pregunta, e insisto con el análisis porque no termino de alguna forma, o sea, si bien lo relaciono con las categorías, la fundamentación con las categorías y los conceptos que tenemos que identificar, pero no termino de entender el análisis, o sea, lo hago el análisis como de forma global, llegando como un resultado, de decir, bueno, yo me basé en esto, en esta y en esta pregunta para llegar a este resultado, en donde en realidad efectivamente, o sea, si uno empieza con artículos definidos, termina siendo lo que es un viaje, un recorrido. Entonces, o sea, como que la planificación, el desarrollo de esa planificación, o sea, los propósitos terminaron siendo con otros objetivos. O sea, lo esperado del alumno era que identificaran los artículos y terminó siendo a lo mejor un copio y pego, que fue lo que no le gustó al profesor. Entonces, muchas veces también hoy por hoy me replanteo el copio y pego. O sea, en este contexto, ¿cómo se evalúa también? Porque él decía que terminaron en Mallorca, ni siquiera leyeron nada. A ver, Flavia, déjame hacerte la siguiente declaración. Vamos de a poquito. Sí. Vamos a hablar de análisis, y si quieren pasamos a hablar de análisis ahora mismo, pero vos comentaste varias cuestiones que me gustaría retomar. En principio, la fundamentación puede tener varios elementos. La fundamentación puede estar conformada de varios elementos. Una de ellas es la hipótesis. Ustedes pueden plantear en su fundamentación una hipótesis, como adelantar una idea con respecto a lo que pueden llegar a obtener o hacerse interrogantes en función de la inquietud. Sí. Ustedes lo pueden plantear en la fundamentación. Es correcto que ustedes planteen una hipótesis en el formato que a ustedes les parezca mejor. Puede tratarse de una afirmación o puede tratarse de interrogantes. En el trabajo que estamos mirando, como ejemplo, hay interrogantes que abren el panorama con respecto a la hipótesis. ¿Sí? Ya está encaminando de alguna manera su trabajo. Esta hipótesis o lo que corresponda con respecto a la fundamentación, yo les había dicho ya al principio de la cursada que esta fundamentación puede ir modificándose a lo largo del cuatrimestre. O sea, ustedes pueden ir generando cambios en la fundamentación según lo que plantee
el registro o el avance del trabajo con respecto a sus diferentes elementos. En la fundamentación yo lo que les pedí desde el principio es que planteen la inquietud y que esté presente un marco conceptual, un mínimo marco conceptual, ¿sí? Y si ustedes quieren agregar una hipótesis, lo pueden hacer. Está perfecto y lo pueden hacer de la manera que ustedes les parezca mejor. Yo insisto... ¿Una consulta puedo hacer? Sí, decime. Sí, eso de la hipótesis, porque en uno de los textos hablaba que una entrevista, se comienza a partir de una hipótesis, es decir, uno tiene una idea ya prefijada. En este trabajo en específico, por lo poco que pude leer, son interrogantes nada más, o sea, como que no hay una propia idea de quién hizo el trabajo. Se puede arrancar así también, con preguntas, sencillamente. Sí, claro. Ustedes pueden abrir el panorama con respecto a lo que ustedes están tratando de indagar, o sea, lo que ustedes buscan indagar a partir de interrogantes que se hagan en función del marco conceptual. Perfecto. ¿Sí? En base a la inquietud. Esta fundamentación a ustedes les va a ayudar para, o va a formar parte también del análisis. O sea, cuando ustedes hacen el análisis, y acá nos empezamos a meter en el análisis, ya de paso, el caso que hablabas vos, Flavia, vos estás hablando, yo no tengo la intención de que me detalles demasiado con respecto a lo que venís obteniendo de tu trabajo, pero por lo que entendí, vos decís, hay un docente que planteó una consigna y esa consigna a él le pareció que no había sido entendida del todo por algunas cuestiones que el entrevistado plantea. O sea, porque dijeron algo que él no esperaba que dijera, ¿no? Vos decís, se fueron de un lugar a otro lugar. Y ahí yo no recuerdo bien de qué trata tu trabajo, cuál es el tema central de tu trabajo, qué es lo que está presente en tu fundamentación. Mi fundamentación es, la voy a leer porque... o sea, la fundamentación está enfocada en la planificación, o sea, y de qué forma dentro de la planificación la metodología de enseñanza, o sea, la metodología de enseñanza se aplica, o sea, sería como para llegar a los propósitos, o sea, o mejor dicho, ¿cuáles son los propósitos que tienen como resultado el alcance de los objetivos de los alumnos? Bueno, entonces, bien. O sea, lo que estás reflexionando, lo que vos estás planteando, que estás reflexionando, tiene mucho que ver con la fundamentación. O sea, vos en principio te estás planteando en la fundamentación algo que está relacionado con la planificación. Y lo que vos estás observando en las respuestas de la entrevista, que por supuesto las respuestas lo más probable es que tengan que ver con el tema, porque vos pensaste las preguntas en función de la fundamentación, entonces vos estás obteniendo una respuesta, un suceso que plantea el entrevistado en función de algo que planificó y que no le salió como esperaba. Entonces ahí necesariamente, tomo tu caso como ejemplo, pero esto se puede, estoy también hablando en la generalidad, o sea, ustedes, todas las personas que estamos hoy acá, pensaron ya una fundamentación y pensaron preguntas en función de esa fundamentación. Entonces, lo más probable es que obtengan respuestas que les brinden datos para esclarecer lo que se plantearon en la fundamentación. Entonces, ahora lo que falta es una reflexión en función de eso. Y esto es lo que van a obtener en el análisis. O sea, ustedes tienen el planteo del problema, de la problemática. Tienen el dato que obtuvieron en función de esa búsqueda. Ahora lo que falta es el análisis, o sea, esa reflexión que tienen que obtener a partir de los datos obtenidos. ¿Sí? Y en gran medida, la reflexión que van a lograr, que no es
lo que yo quiero dejar en claro y quiero recordar es que nosotros estamos, yo como docente de este espacio, estoy teniendo claro y soy consciente de que es un trabajo que logramos en un cuatrimestre. No tengo una pretensión de que logren una investigación con determinada profundidad. Es con la profundidad que se puede en este tiempo. Y aparte, la idea es que ustedes también reflexionen en función de un tema y lo hagan de manera metódica. Entonces, esta es la búsqueda. No espero que ustedes tengan grandes descubrimientos a partir del análisis. ¿Sí? Lo que espero que logren es que en el análisis logren que estén presentes todos los componentes que fueron logrando hasta ahora. En parte lo que hay en la fundamentación, que puede estar reflejado en el marco teórico, o sea, ustedes van a reflexionar en función del marco teórico, y después algunos datos que obtuvieron en la entrevista. Y eso, lo que se espera que logren es que obtengan alguna categoría a través de la cual puedan hablar de los datos obtenidos. Yo creo que de todo el trabajo que tienen, el trabajo más pesado conceptualmente es pensar una categoría o dos categorías. Ese trabajo es un trabajo complejo, digo, cognitivamente complejo o conceptualmente complejo. Así que yo, por ejemplo, lo que les planteo acá en el trabajo de la compañera, que estoy tomando como modelo, digo, estrategias no es una buena categoría, pero, a ver, tampoco voy a machacarles que no lograron una buena categoría porque soy consciente que es un trabajo complejo y nuevo. Entonces yo, acá, después de su reflexión, ven que yo o por ahí le comento, logras una buena resolución con respecto a las categorías y el análisis, y a lo sumo lo que puedo llegar a decir acá es lástima que no tuvimos más tiempo para pensar una mejor categoría, porque te pudo haber beneficiado en tal sentido. Pero, a ver, yo soy consciente de que este es un trabajo que tiene una complejidad y que además tenemos determinado tiempo que para mi gusto es reducido con respecto a lo que podríamos lograr, ¿sí? Pero me gustaría que les quede claro esto, que en realidad es un ejercicio que a mí me interesa que ustedes hagan, que este espacio les puede llegar a brindar, pero bueno, tampoco es que me voy a poner en exigente con respecto a los logros que obtengan, porque para mí que ustedes hayan podido conformar un elemento para cada componente del trabajo ya es un gran logro. ¿Puedo hacer una ¿Sí? consulta? Sí. Yo elegí de mis categorías estrategias también, justamente. Debería poner estrategias sobre tal tema. Como Sí, para me parece. que las estrategias a las que yo me enfoqué en mis preguntas van dirigidas a X tema. Sí, Es larga en una categoría, no sé. Esa parte no, a ver, con respecto a la cantidad de palabras que conforman una categoría, no hay una exigencia. Por ahí lo que yo pienso es que una palabra a veces no es lo suficientemente, no define lo suficientemente el suceso, entonces agregar otra palabra con respecto a lo que vos estás tratando de analizar está bueno. Estrategias con respecto a algo está bien, es una buena categoría también. Ok, genial, gracias. También puede llegar a suceder es que ustedes planteen que como categoría un suceso, por ejemplo en tu caso Lucía, vos decís, a ver si se me ocurre rápido un ejemplo, pero a ver, pienso, explicación, a ver. No, o sea, mis preguntas son más que nada basadas a las estrategias que usa un docente. O sea, mi entrevista la centré más o menos en qué estrategias y qué dificultades tiene un docente al momento de
tratar con un nene con algún déficit de atención, dislexia y esas cosas. Capaz que llevar la categoría de estrategias a ese lugar. Sí, por ejemplo, lo que digo es que por ahí él o la docente contó cómo explica un tema. Entonces ustedes hablan de rol docente o explicación o actividad pedagógica. Y ustedes después en el análisis hablan de esa actividad pedagógica como la estrategia. Digo, por dar un ejemplo, no necesariamente si ustedes trabajan, o sea, si su tema central es estrategias, no necesariamente en la categoría tiene que estar la palabra o el concepto de estrategias. Lo mismo con planificación, lo mismo con lo que trabajen. Si ustedes pueden nombrar de determinada manera la categoría y después en el análisis completan esa información, porque esa es la idea, que los componentes se complementen en el trabajo. O sea, por eso les digo que está buenísimo que en el análisis ustedes puedan incorporar, integrar los diferentes elementos que vienen trabajando para este trabajo, ¿sí? Así como la entrevista está relacionada con la fundamentación, porque la fundamentación, las preguntas están pensadas en base a la fundamentación, entonces ustedes recopilaron datos con respecto a eso y lo más probable es que la entrevistada o el entrevistado les hayan respondido en función de eso. Lo mismo sucede con el análisis. ¿Se dan cuenta cómo el trabajo va evolucionando y va integrando diferentes elementos a medida que fueron avanzando? Esa es la idea básica del trabajo, es lo que me interesa que ustedes puedan obtener como resultado del trabajo. O sea, lo que quizás para que ustedes se queden tranquilos y tranquilas también con respecto a este trabajo, es que lo peor que puede llegar a suceder es que no haya alguno de los elementos del trabajo. Entonces el trabajo va a estar incompleto. En ese caso veremos cómo lo resolvemos, pero hasta ahora no me pasó mucho. He tenido mejores trabajos, más completos, se notan con más ganas, con más interés, y esos trabajos, digamos que por ahí no tuvieron la mejor nota, pero igual aprobaron el espacio y bueno, eso. Pero es parte de la idea. La cuestión actitudinal para este trabajo es parte con respecto al interés, se refleja el interés, pero no hace a la aprobación del espacio. O sea, con respecto a la exigencia de mi parte como docente. ¿Sí? Está claro la cuestión de los componentes. Yo ahora voy a retomar, acá me anoté que a Leo le voy a hacer una devolución con respecto a PD y también en función de esto es lo que estoy diciendo, Leo, también para que te quede claro. Yo te voy a hacer una devolución y en caso de que estés muy complicado y no puedas hacer las modificaciones que te planteo en la devolución, no hay problema con eso. Más que nada para que te quedes tranquilo en caso de que andes muy complicado con los tiempos. Seguramente que todos estamos complicados y comprendo que también mi retraso con respecto a las devoluciones puede generar una dificultad para que ustedes hagan esas modificaciones, así que no hay ningún problema. Y después yo me anoté que tengo para devolverle aproximación a la práctica docente a Leo y que Juliana, vos me dijiste que aproximación a la práctica docente sí te hice devolución. Sí, sí, de aproximación sí. Falta lo de la planificación, pero bueno, no, con eso no te preocupes. Perfecto. Las planificaciones también me anoté, casi todos me dijeron que me mandaron trabajos, sea por foro, por mail de planificación, y esas devoluciones también las voy a hacer. No para hoy día, más tardar, pero me interesa saber, con aproximación a la práctica docente,
¿alguno o alguna de ustedes me mandó algún adelanto de aproximación a la práctica docente y yo no les hice devolución? Además de Leo, ¿nadie más? No. Bueno, No, pero anotame que yo te voy a mandar. Entonces, mañana probablemente. no, Hoy bueno, también voy a No, yo también estoy anotada. en ese caso, no, yo estoy tratando de ponerme al día. ¿Eh? No, él le dijo anotame, como que había que anotarse aparte. No, ustedes me mandan Lista de espera. sí, están en lista de espera. No, yo mi preocupación es a quienes no les devolví, pero a medida que vayan llegando yo les voy a hacer las devoluciones. Me desorganicé un poco estas semanas, pero bueno, a partir de ahora me voy a poner a devolver apenas lleguen los trabajos. En mi caso, Guillermo, me darías una mano grande si entre hoy y mañana me mandás las devoluciones de las dos, de planificación y de APD. Porque por ahí Ahora me voy a poner con eso. Ahora mismo me voy a poner con eso. Tal vez el domingo, digo, por ahí como uno le llevó mucho tiempo hacerlo, ya cuando va pasando el tiempo las ideas no las tiene tan frescas. Entonces, por ahí este domingo con esta materia, con este repaso que hiciste hoy, así en caliente, por ahí es más fácil hacer todos los cambios. Los cambios. Yo hoy te hago, yo ya vi tu trabajo de aproximación, Leo. No te hice la devolución, pero ya tengo una idea, así que pronto te lo voy a hacer y tengo tu archivo de planificación también acá, así que ahora me pongo a hacer eso y te lo mando. Bueno, ¿creen que vamos a estar bien con respecto al tiempo que nos queda? Bueno, me lo van planteando igual después. Bueno, lo que me interesa es que puedan lograr una reflexión en el análisis. Como les vengo diciendo, no necesariamente tiene que ser un análisis demasiado extenso, con que tengan algunas reflexiones que incluso pueden ser reflexiones en donde queden algunos interrogantes para hacer. O sea, ustedes pueden hacer un análisis en donde se planteen más interrogantes, que muchas veces incluso los trabajos más extensos de este tipo terminan en ese sentido, terminan en trabajos con más cantidad de reflexiones de los que empezaron. Así que también pueden terminar de esa manera, pero lo interesante es que ustedes puedan hacer ese ejercicio de reflexión. Es simplemente eso, es hacer un ejercicio de reflexión sobre algunas cuestiones que fueron haciendo a partir de la fundamentación. Es básicamente eso lo que se propone este espacio. En parte es que no nos basemos solamente en las reflexiones con respecto a algunos interrogantes en el campo de la didáctica, que no nos basemos solamente en opiniones, que nuestra reflexión sea a partir de un marco conceptual y habiendo obtenido datos con respecto a eso. Profe, Sí. yo lo que hice fue plantear dos textos en la fundamentación para plantear mis dudas y después retomé esos mismos textos y los volví a utilizar para el análisis, para la articulación del análisis de las entrevistas y todo eso. ¿Está bien? A ver, me repetí la pregunta, perdón. No, que yo tomé dos textos de los que saqué conceptos que me generaban dudas. Y después, Sí. con el análisis, eso para la fundamentación. Perfecto. Y después, para el análisis, lo que hice fue tomar esos mismos textos y ahora que tenía toda la investigación de las entrevistas, volver a utilizarlos para mirarlos de otro punto de vista, digamos. Sí, perfecto. Okay. Sí, exacto. Eso es lo que estamos buscando hacer. Bueno, entonces, ¿estamos bien con respecto a esto? Sí. Estamos en contacto, así que cualquier cosa, cualquier duda me mandan
las dudas me pueden mandar por mail y también voy a abrir el espacio ahí en foros para ir haciendo el seguimiento con respecto a sus avances del TP. Bueno, si no quedan dudas, entonces ahora me pongo a leer las planificaciones que me mandaron y los trabajos de APD que me vayan mandando también. Para las planificaciones y el trabajo de APD de Leo, hoy ya les hago una devolución. Una última pregunta, para los que no entregamos todavía ninguna de las dos, ningún avance con ninguna. Yo hice un comentario una vez en un foro, pero era sobre más que nada como un intento de fundamentación, pero no llegaba a hacerlo, ¿no? Pero entre la planificación y la fundamentación, ¿qué preferís que te mandemos primero? Yo creo que APD, la fundamentación de aproximación a la práctica docente es medio urgente, porque lo ideal sería que para esta semana ya tengamos las entrevistas hechas. En el caso de quienes no hicieron entrevistas, está bueno que me manden fundamentación y preguntas para yo poder hacer una devolución. Me parece que eso reclama un poquito más de urgencia, porque dependen también de otras personas. Claro. Y la planificación, bueno, a veces lo que hacen algunos o algunas es mandarme algo muy esquemático, digamos. Entonces, yo de cualquier cosa que ustedes me manden puedo hacer una devolución. Y por lo general la devolución suele servir mucho para poder seguir avanzando en la reflexión. Claro. Yo digo para que no... en todo caso, si se tardan mucho en mandarme un avance, pareciera más que es una entrega final que un avance. Por ejemplo, si me hacen una entrega para que les hagan una devolución el jueves o el mismo viernes, y a mí se me complica muchísimo también estar constantemente haciendo devoluciones. Entonces, quizás lo mejor es que manden algo esquemático y no manden algo tan desarrollado y tan evolucionado. Y si directamente piensan, bueno, voy a mandar algo más desarrollado, lo mando directamente como una entrega final. Okay. No sé si es clara, Mariano. Sí, gracias. O sea, la urgencia con respecto a APD tiene que ver con que dependen de coordinar con otras personas para hacer una entrevista. Es que yo tengo ya una entrevista hecha, tengo que obviamente transcribirla, pasarla limpio, de hecho, porque nos fuimos por las ramas muchas veces, obvio, pero es algo que hoy puedo entregar, por eso. De repente bueno. La planificación puede que se me dilate un poco más. Bueno, si tenés la entrevista hecha, o sea, ya tenés preguntas, te falta una entrevista y lo que vos querés es mandar una fundamentación, y mandame la fundamentación nada más si querés. Porque las preguntas no te las voy a modificar si ya hiciste la entrevista. Está bien, bueno. Mandame la fundamentación. Y... Si llega a hacer todo hoy, está bien que te mande todo de entrada, porque por ahí la fundamentación está mal, pero las preguntas... Sí. Yo a esta altura prefiero que me manden un archivo solo con los elementos del trabajo que tengan. Bueno, bárbaro, dale. Voy a ver porque todavía tengo otra entrevista pendiente con otra docente, pero nada, si puedo mandarte todo como armadito con esta sola entrevista, te lo mando hoy. Bueno, dale, perfecto. Espero entonces sus avances. Bueno, ¿estamos bien entonces? En carrera. Bueno, bien. Ya estamos, ya lo tenemos. Una semanita más y ya estamos. Tal caer. Bueno. Les agradezco mucho su atención. Voy a dividir el video porque me olvidé de pararlo y después lo subo. Así que en el transcurso del día de hoy está todo esto subido al campus. Bueno, les dejo un saludo. Buen fin de, buena producción. Un saludo. Buen fin de. Buen fin de. Igual para todos.